El Hostal 14 no era un lugar donde la gente llegaba por elección, sino por necesidad. Se erguía en una esquina olvidada de la ciudad, donde las farolas parpadeaban con luz enfermiza y el pavimento se fragmentaba como piel antigua. Era noviembre, ese mes traicionero donde el otoño muere sin convertirse del todo en invierno, y las hojas húmedas se pegaban a las suelas de los zapatos como secretos que nadie quería cargar. El edificio había sido muchas cosas antes de convertirse en hostal: una casa de familia en los años 30, un almacén textil en los 50, un burdel discreto en los 70. Ahora, en 1987, era simplemente un lugar donde la gente dormía cuando no tenía otro sitio donde hacerlo. Las paredes conservaban el olor de todas sus vidas anteriores a naftalina, perfume barato, humedad, desesperanza. A Marcelo Santini había heredado el lugar de su tío hacía 3 años. No porque rico, sino porque nadie más lo quería. A sus 42 años, Marcelo había aprendido a no hacer preguntas. Los huéspedes entraban, pagaban en efectivo, dormían, se iban. Algunos regresaban, otros desaparecían en la corriente de la ciudad como piedras en un río. Él mantenía un registro escrupuloso en un libro de pastas negras que olía a polvo, a nombres, fechas de entrada, fechas de salida. Nada, M. Las historias personales eran equipaje que no estaba dispuesto a cargar a su esposa. Elena limpiaba las habitaciones cada mañana. Era un trabajo que odiaba, pero que hacía con eficiencia mecánica, como quien cumple una condena. Usaba guantes amarillos de goma que le llegaban hasta los codos y mantenía los ojos fijos en el suelo mientras cambiaba sábanas y vaciaba ceniceros. En 12 años de matrimonio, había dejado de quejarse. El silencio se había vuelto su idioma nativo. En la tarde del 17 de noviembre, llegó con esa luz gris que hace que todo parezca una fotografía descolorida. La lluvia había caído intermitentemente durante 3 días, dejando las calles brillantes y traicioneras. Marcelo estaba detrás del mostrador de recepción, un mueble de madera oscura con cajones que ya no cerraban bien. Cuando ella entró, lo primero que notó fue el vestido en rojo. No un rojo cualquiera, sino carmesí profundo, el color de las rosas antes de marchitarse, el color de la sangre cuando se seca bajo las uñas. Era un vestido de otra época, con escote barco y falda que se ceñía a las caderas antes de caer en pliegues perfectos hasta media pantorrilla. El tejido parecía seda, pero podía ser satén. Bajo la luz mortecina de la recepción, brillaba con intensidad perturbadora. En ella misma era una contradicción. Tal vez 35 años, quizás 40. Los rasgos simétricos, casi perfectos, pero marcados por algo que Marcelo no supo identificar inmediatamente. No era cansancio, exactamente. Era algo más profundo, como si hubiera estado despierta durante años enteros. Su cabello negro caía liso hasta los hombros, y sus ojos, de un castaño tan oscuro que parecía negro, no parpadeaban con la frecuencia normal. «Necesito una habitación», dijo. Su voz tenía una cualidad musical, pero también metálica, como una caja de música que hubiera estado guardada demasiado tiempo. Marcelo parpadeó, sacudido de su observación. Deslizó el libro de registro hacia ella junto con un bolígrafo que tenía la capucha mordisqueada. ¿Cuántas noches? 1, tal vez 2. Marcelo esperó mientras ella escribía. La caligrafía era elegante, inclinada hacia la derecha con bucles elaborados en Vera Solís. Sin dirección, sin número de contacto, son 25 por noche. Por adlontado, ella sacó de su bolso de mano, pequeño y negro, con broche dorado, un fajo de billetes arrugados. Los contó meticulosamente en 25 exactos. Los billetes olían a perfume dulzón, casi empalagoso, un aroma que Marcelo no reconocía, pero que se le quedó pegado en la garganta. «Habitación 14», dijo Marcelo, tomando la llave de un tablero detrás del mostrador. Era una llave antigua, de latón, pesada
y fría al tacto, con un llavero de plástico rojo donde el número 14 estaba grabado en blanco. Ella tomó la llave sin que sus dedos rozaran los de Marcelo. Tenía las uñas perfectamente arregladas, pintadas del mismo rojo exacto que el vestido. Llevaba un anillo en el dedo medio de la mano derecha, una banda de plata, con una piedra negra opaca a última planta. Final del pasillo, a la izquierda. El ascensor no funciona. Está bien, no tenía equipaje. Marcelo la vio subir las escaleras, cada paso medido y deliberado, como si estuviera caminando por un escenario invisible. El vestido rojo se movía con ella como algo vivo, líquido. Cuando desapareció en el rellano del segundo piso, Marcelo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Miró el registro. Farah Solis. El nombre le sonaba vagamente familiar, como una canción escuchada en sueños. Cerró el libro y se sirvió un café de la cafetera que mantenía siempre encendida. Estaba quemado y amargo, pero le ayudó a sacudirse la extraña sensación de déjà vu que se había instalado en su pecho la habitación 14. Era como todas las demás, en cama individual, con colcha azul descolorida, mesita de noche con lámpara que daba luz amarillenta, armario de madera con espejo oxidado, ventana que daba al callejón trasero. El papel tapiz, de flores marrones ya desvaídas, se despegaba en las esquinas. La única peculiaridad de esa habitación era que estaba al final del pasillo, aislada de las demás, por un tramo adicional de corredor, junto al cuarto de almacenaje que nadie usaba. Vera cerró la puerta detrás de ella con el pestillo, se quitó los zapatos, unos tacones negros de punta cerrada, desgastados en el talón derecho. Caminó descalza hasta la ventana y miró hacia el callejón. 3 pisos abajo, un gato callejero escarbaba entre bolsas de basura. La lluvia había vuelto a empezar, fina y persistente, dibujando líneas temblorosas en el cristal. Se sentó en el borde de la cama sin deshacerla. Sacó del bolso un paquete de cigarrillos sin filtro y una caja de cerillas. Encendió uno, inhaló profundamente, exhaló hacia el techo. El humo se enroscó en espirales perezosas antes de dispersarse. No había cenicero, así que usó el borde de la mesita de noche. Dejando que la ceniza cayera al suelo en del mismo bolso, extrajo una fotografía, blanco y negro, bordes dentados, esquinas dobladas por el manejo frecuente. En ella, 2 niñas de tal vez 6 y 8 años posaban frente a un columpio. Sonreían con esa alegría sin reservas de la infancia. Detrás de ellas, borrosa pero identificable, una mujer joven miraba hacia la cámara sin sonreír. Vera pasó el pulgar por las caras de las niñas. Sus ojos, fijos en la imagen, no reflejaban nostalgia, sino algo más oscuro, algo como determinación o resignación, o ambas cosas fundidas en una aleación tóxica. Fumó 3 cigarrillos seguidos mientras miraba la fotografía. Después la guardó, se levantó, fue al lavabo diminuto que había junto al armario. El grifo goteaba con regularidad hipnótica. Se lavó las manos, la cara, el cuello. Se miró en el espejo. El reflejo le devolvió una mirada que conocía demasiado bien, en la de alguien que había tomado una decisión de la que no había retorno. Esa noche, Vera no salió de la habitación. No pidió comida. No encendió la televisión que había en el rincón, una reliquia de los 70 con antena de conejo. Simplemente se acostó sobre la colcha, completamente vestida, y miró el techo donde una mancha de humedad formaba algo que podía ser un rostro, o una nube, o nada, en absoluto. En la recepción, Marcelo relevó el registro antes de cerrar. Vera Solís, habitación 14. Había algo en ese nombre que seguía molestándolo, como una astilla bajo la piel. Elena había terminado de limpiar las habitaciones ocupadas y estaba en la cocina del apartamento que compartían en la planta baja, preparando una cena que ninguno de los dos comería con apetito. Llegó una mujer nueva, comentó Marcelo mientras se quitaba los zapatos. Ana Elena no levantó la vista de la olla donde removía algo que olía a tomate y orégano. Allá, vestida Hara,
dijo yo. Elegante. Allá la conversación murió ahí. Como siempre, comieron en silencio, viendo un programa de variedades en la televisión, sin realmente prestarle atención. A las 10, Marcelo cerró con llave la puerta principal del hostal, como hacía cada noche, y se fue a dormir con el libro de registro en la mente. La caligrafía elegante de Vera Solís, grabándose detrás de sus párpados cerrados. En la habitación 14, Vera seguía despierta. Había encendido la lámpara de la mesita de noche, que arrojaba un círculo de luz amarilla y enfermiza. Tenía la fotografía en la mano otra vez. Esta vez, sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando o memorizando algo. Las palabras eran inaudibles, pero su rostro había adquirido una expresión de concentración feroz. A medianoche, se levantó, fue hasta el armario y lo abrió. Estaba vacío excepto por 3 perchas de alambre que tintinearon suavemente. Se miró en el espejo del interior de la puerta. El reflejo mostraba a una mujer en un vestido rojo que parecía más oscuro bajo esa luz, casi negro. Se desabrochó el vestido con movimientos lentos y lo colgó en una de las perchas con cuidado reverencial, alisando cada pliegue debajo. Llevaba ropa interior blanca, práctica, sin encajes ni adornos. Su cuerpo era delgado, casi anguloso, con una cicatriz horizontal en el bajo vientre que brillaba pálida contra su piel. Se puso el camisón que había traído en el bolso, de algodón blanco con pequeñas flores azules bordadas en el cuello, y finalmente se metió bajo las sábanas antes de apagar la luz. Miró una última vez el vestido rojo colgado en el armario. En la penumbra parecía una silueta humana, esperando. Un recordatorio en la lluvia continuó toda la noche, golpeando contra la ventana con dedos insistentes. El amanecer del 18 de noviembre llegó sin convicción. La luz se filtró a través de nubes espesas que convertían el día en un crepúsculo permanente. Elena Santini subió las escaleras a las 8 de la mañana con su carrito de limpieza, antrapos, detergentes, bolsas de basura, sábanas limpias apiladas. Sus zapatos ortopédicos chirriaban contra los escalones de madera. A la habitación 14 era siempre la última de su ruta. Algo en esa ubicación aislada la incomodaba, aunque nunca lo había verbalizado, ni siquiera en los confines de su mente. Llamó a la puerta con los nudillos. 3 golpes secos. Limpieza. Silencio. Esperó 30 segundos, como dictaba el protocolo informal del hostal, y volvió a llamar. Nada. Usó su llave maestra, un manojo oxidado que llevaba atado a la cintura con una cadena, y abrió en la habitación. Estaba exactamente como ella la había dejado el día anterior. Tras limpiarla, la cama, sin deshacer, la colcha azul, sin una sola arruga, como si nadie hubiera dormido ahí. Pero había ceniza en el suelo junto a la mesita de noche, y el aire conservaba ese olor dulzón que Elena reconoció vagamente como perfume en el armario. El vestido rojo colgaba como un grito silencioso contra la madera oscura. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Llamó hacia el cuarto de baño, cuya puerta estaba entreabierta. Señora, el grifo goteaba. Nada más empujó la puerta completamente. El baño estaba vacío. La douche, la toalla colgada sin usar. En el borde del lavabo había un cigarrillo a medio fumar, el filtro manchado con pintalabios rollo. Elena retrocedió al pasillo, su pulso acelerándose por razones que no comprendía. Bajó las escaleras más rápido de lo habitual, el carrito traqueteando detrás de ella con estruendo metálico. Marcelo, su esposo, estaba en la recepción, tomando su segundo café del día, mientras revisaba una revista de deportes amarillenta. La mujer de la 14. ¿Qué pasa con ella? No está. A Marcelo frunció el ceño. ¿Se fue? No lo sé. Su ropa sigue ahí, pero ella no. Marcelo dejó la revista y subió las escaleras con Elena, pisándole los talones. Entraron juntos a la habitación 14. Efectivamente,
el vestido rojo, los zapatos junto a la cama, el bolso sobre la mesita de noche. Marcelo abrió el bolso. Dentro, en la caja de cerillas casi vacía, un paquete de cigarrillos con 3 restantes, un pañuelo de tela con iniciales bordadas, versus, y la fotografía. A Marcelo tomó la fotografía. Las 2 niñas, sonrientes, la mujer borrosa detrás. «Qué raro», murmuró. «¿Llamamos a la policía?» «Porche, no ha pasado ni un día. Tal vez salió temprano a caminar, a desayunar». Elena no parecía convencida, pero asintió. Marcelo cerró el bolso y lo dejó donde estaba. Salieron de la habitación Sherrondo con Leif durante todo el día. Marcelo revisó la puerta cada hora. La llave seguía en su gancho. A las 6 de la tarde, cuando comenzaba a oscurecer, llamó a la habitación desde el teléfono de la recepción. El timbre sonó y sonó hasta que el pitido se volvió insoportable. Colgó Ana a las 9 de la noche. Volvió a subir. Tocó la puerta. Nada. Abrió. Todo seguía igual en el vestido rojo. Los zapatos. El bolso. Como un escenario abandonado a mitad de la obra en esa noche. Marcelo no pudo dormir. Se quedó en la recepción, bebiendo café recalentado y fumando cigarrillos baratos, mirando el libro de registro, como si la caligrafía elegante de Vera Solís pudiera revelarle algo que las palabras no decían. A las 3 de la mañana, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, como pasos descalzos en el piso de arriba. Se quedó inmóvil, con el cigarrillo a medio camino entre el cenicero y sus labios. El sonido se repitió, un paso en pausa. Paso en pausa provenía del 3er piso. Se levantó, sintiendo el peso de sus 42 años en las rodillas. Subió las escaleras lentamente, con la linterna que guardaba bajo el mostrador por los frecuentes cortes de luz. El haz de luz temblaba porque su mano temblaba. Llegó al 3er piso. El pasillo se extendía oscuro y vacío. Las puertas cerradas, todas excepto la 14, que estaba entreabierta. A Marcelo sintió su boca secarse. Se acercó, empujó la puerta con la punta de los dedos. La habitación estaba a oscuras, excepto por la luz de la calle que se filtraba por la ventana, tiñéndolo todo de gris y plata. El vestido rojo ya no colgaba en el armario. Estaba sobre la cama, extendido, como si un cuerpo invisible lo llenara, los brazos abiertos, la falda desplegada en pliegues perfecto. En la pinambra parecía respirar. A Marcelo encendió la luz del techo. La bombilla parpadeó antes de estabilizarse. El vestido era solo eso, un vestido vacío y quieto. Pero alguien lo había movido, alguien lo había colocado ahí. Inspeccionó el baño, el armario, debajo de la cama nada, nadie. Revisó la ventana, cerrada con pestillo desde dentro. 3 pisos de caída, directa al callejón imposible. Volvió a bajar, esta vez corriendo. Revisó la puerta principal, cerrada con llave, como él mismo la había dejado. La llave maestra de Elena seguía en su gancho, la suya en su bolsillo. Solo existían 2 juegos de llaves para el hostal 14. No había manera de que alguien entrara o saliera sin que él lo supiera. El resto de la noche lo pasó sentado en el sillón de la recepción, con las luces encendidas y la radio sonando bajito para combatir el silencio. Cada crujido del edificio antiguo le erizaba la piel. Al día siguiente, 19 de noviembre, Marcelo llamó a la policía. El detective Ramiro Paz llegó al hostal 14 a las 11 de la mañana, con cara de haber dormido poco y desayunado peor. Tenía 48 años, barriga de bebedor de cerveza y una calvicie que había dejado de disimular hacía tiempo. Llevaba 20 años en el cuerpo, los últimos 10 en la división de personas desaparecidas, un trabajo que había aprendido a hacer con resignación y distancia emocional. A Marcelo le explicó la situación mientras Elena preparaba café en la cocina, sus manos temblando ligeramente al llenar las tazas. El detective escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña con espiral. ¿Tiene idea de a dónde pudo haber ido?
No. Por eso llamé. ¿Dejó algún mensaje? ¿Habló con alguien? No, que yo sepa. Llegó sola el día 17 por la tarde. No salió de su habitación esa noche. Al día siguiente, simplemente no estaba guay su equipage. Solo tiene lo que le mostré. El vestido, los zapatos, el bolso en paz. Subió a la habitación 14. Marcelo y Elena lo siguieron como escoltas silenciosos. El detective se puso guantes de látex y comenzó a inspeccionar meticulosamente. Abrió el bolso, fotografió su contenido, examinó el vestido rojo que Marcelo había vuelto a colgar en el armario, sus dedos palpando la tela como si buscara algo escondido en las costuras. Es seda, comentó un Karan de buena calidad. Tomó la fotografía, la estudió durante largo rato. ¿Sabe quiénes son? No, mintió Marcelo, aunque algo en su mente seguía insistiendo en que conocía esas caras. Ampaz guardó la fotografía en una bolsa de evidencia, revisó el baño, la ventana, el armario, encontró las colillas en el suelo junto a la mesita de noche y las guardó también. Olió el aire, perfume dulce. ¿Notaron qué marca? ¿No? ¿Cámaras de seguridad? Marcelo negó con la cabeza. Nunca tuvimos Ampaz, suspiró. Bajaron de nuevo a la recepción. El detective revisó el libro de registro, fotografió la página con la caligrafía de Vera Solís. Necesito su permiso para llevarme algunas cosas. El bolso, la fotografía, el vestido. ¿Es necesario el vestido? Puede contener ADN en fibras, en algo que nos ayude a identificarla. Marcelo asintió con desgana. Algo en la idea de que se llevaran el vestido rojo le producía una inquietud irracional. Ampaz pasó el resto del día entrevistando a los otros 5 huéspedes del hostal. Todos habían estado ahí durante los últimos días, pero ninguno recordaba haber visto a una mujer de vestido rojo, ni entrando, ni saliendo, ni caminando por los pasillos. Era como si Vera Solís hubiera sido un fantasma desde el principio. A las 6 de la tarde, Paz se fue con una bolsa de evidencias bajo el brazo y la promesa de mantener informados a los Santini. En la puerta, se detuvo. ¿Ocurrió algo más? ¿Algo que les parezca relevante? Marcelo titubeó. Elena lo miró, esperando que mencionara el vestido moviéndose, los pasos nocturnos, pero Marcelo negó con la cabeza. Nada más. De acuerdo, los llamaré si tengo novedades. Durante 2 semanas, no hubo novedades. La vida en el Hostal 14 continuó con su monotonía habitual. Huéspedes entraban y salían. Elena limpiaba habitaciones. Marcelo atendía la recepción, pero la habitación 14 permaneció vacía, cerrada, como un mausoleo. Marcelo había comenzado a soñar con el vestido rojo. En sus sueños, el vestido colgaba en su habitación, no en el armario del hostal, y Elena lo usaba. Pero no era Elena, era alguien más, alguien con el rostro borroso. Se despertaba con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. El 4 de diciembre, el detective Paz llamó. Necesito que vengan a la comisaría. Encontramos algo en la oficina de Paz. Olía a café viejo y papel. Había expedientes apilados en cada superficie disponible, un ventilador de techo que giraba con chirrido hipnótico y una planta marchita. En el alféizar de la ventana, el detective tenía ojeras más pronunciadas, como si tampoco él hubiera dormido bien. La fotografía, dijo, colocando una ampliación sobre el escritorio. Enviamos una copia a los archivos nacionales de personas desaparecidas. Obtuvimos una coincidencia. Empujó otra fotografía hacia ellos. Era más grande, más clara, tomada en la misma época, pero desde otro ángulo. Las mismas 2 niñas, la misma mujer borrosa detrás, pero ahora podían ver más del fondo. En una casa blanca con tejado rojo, un jardín con rosales, una puerta de madera oscura. Esto es de 1967, 20 años atrás. Las niñas son Vera y Carmen Solís, de 6 y 8 años, respectivamente. La mujer es Magdalena Solís, su madre.
Las tres desaparecieron el 15 de agosto de 1967 de su casa, en las afueras de la ciudad. Nunca fueron encontradas. A Marcelo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Las tres. El padre, Ricardo Solís, llegó a casa del trabajo y encontró la puerta abierta, la comida en la mesa, las camas hechas, como si simplemente se hubieran evaporado. Fue uno de los casos más publicitados de ese año, eventualmente archivado como presunto homicidio, aunque nunca encontraron cuerpos. Pero la mujer que se registró aquí puso su nombre como Vera Solís. Lucía Elena habló por primera vez desde que entraron. Entonces, ¿quién es? Paz se recostó en su silla con un suspiro profundo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿O es alguien usando ese nombre? O se detuvo, como si decir lo siguiente en voz alta lo hiciera más absurdo. ¿O qué? Presionó Marcelo. ¿O es ella, Vera Solís, que tendría 26 años ahora? Pero sí es así. ¿Dónde estuvo durante 20 años? ¿Y por qué aparecer en un hostal de mala muerte, vestida como si fuera una gala? Sacó otro archivo. Este contenía recortes de periódico amarillentos, protegidos en fundas de plástico. Familia desaparece sin rastro, policía sin pistas. ¿En caso Solís? ¿Abducción o fuga? El misterio continúa. Marcelo leyó los titulares con creciente inquietud. Había fotografías de Ricardo Solís, un hombre de rostro anguloso y ojos oscuros, dando declaraciones ante un micrófono. Su expresión oscilaba entre desesperación y algo más difícil de identificar: culpa, miedo y... El padre murió en 1975. En suicidio se arrojó desde el puente ferroviario. Dejó una nota de 4 palabras. No pude salvarlas. El silencio en la oficina se volvió denso. El ventilador siguió girando con su chirrido monótono. Necesito acceso completo a su hostal, dijo Paz finalmente. Quiero revisar la habitación 14 con mi equipo. Quiero interrogar más profundamente a sus otros huéspedes. Y necesito que me digan todo, absolutamente todo lo que recuerden de esa noche. Cada detalle, por insignificante que parezca en esa tarde. Un equipo de técnicos forenses llegó al hostal 14 con maletas plateadas llenas de equipamiento. Fotografiaron cada centímetro de la habitación 14. Aplicaron luminol en el baño, en las paredes, en el suelo. Buscaron huellas dactilares, fibras, cabello. Trabajaron hasta pasada la medianoche, y cuando se fueron, la habitación quedó aún más desolada, marcada con cinta amarilla que decía no pasar en letras negras. No encontraron nada, ni sangre, ni signos de lucha, ni evidencia de que alguien hubiera sido forzado o herido. La habitación estaba limpia de una manera que resultaba antinatural. Es como si nunca hubiera estado aquí, comentó uno de los técnicos mientras guardaba su equipo. Pero sabemos que sí estuvo. Las huellas en el bolso, en la caja de cerillas, en la fotografía, todas coinciden con el mismo conjunto de huellas dactilares. Huellas que no están en ningún sistema. En Paz se quedó hasta tarde con Marcelo y Elena, tomando declaraciones más detalladas. Les mostró más recortes, más fotografías del archivo del caso Solís. Había algo obsesivo en la manera en que los desplegaba, como si intentara armar un rompecabezas con piezas de diferentes cajas. ¿Saben qué encontraron en la casa de los Solís?, preguntó Paz. Ropa de las 3 mujeres cuidadosamente doblada sobre sus camas, como si se hubieran cambiado antes de irse. Pero no faltaba nada del armario, y todas las ventanas estaban cerradas desde dentro. Como aquí, murmuró Marcelo. Exacto, como aquí. Ana Elena se abrazó a sí misma, sintiendo frío a pesar de la calefacción. Esto no tiene sentido. No, acordó Paz. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió. Y vamos a descubrir qué es. A los días se convirtieron en semanas. Diciembre avanzó con su mezcla característica de festejo forzado y oscuridad temprana. El hostal 14 adquirió cierta notoriedad en el barrio. La gente comenzó a hablar.
Algunos huéspedes cancelaron reservas, otros llegaban específicamente porque habían escuchado la historia. Morboso, queriendo dormir en el edificio, donde una mujer había desaparecido sin rastro. Marcelo prohibió que nadie ocupara la habitación 14. Elena dejó de limpiarla. La puerta permanecía cerrada, la cinta amarilla intacta, pero ambos, en diferentes momentos del día, subían las escaleras y se quedaban mirando esa puerta, como si esperaran que se abriera sola. El detective Paz se volvió una presencia constante. Venía cada 2 o 3 días, siempre con nuevas preguntas, nuevas teorías, nuevas fotografías descoloridas. Había algo frenético en su búsqueda, como si el caso Solís hubiera despertado en él una obsesión dormida. «Miren esto», dijo una tarde, desplegando un plano antiguo sobre el mostrador de recepción. «Esta es la ubicación de la casa de los Solís en 1967. A Marcelo y Elena se inclinaron para ver. El plano mostraba el trazado de la ciudad 2 décadas atrás. Paz puso el dedo sobre una calle al sur. Aquí, calle Laureles 429, la de Melaeren, en 1980 para construir un centro comercial. Movió el dedo hacia otro punto del mapa. Y aquí está el hostal 14. A los 2 puntos estaban conectados por una línea recta. La distancia apenas 3 kilómetros. ¿Ven el patrón? ¿Qué patrón?, preguntó Elena. No lo sé todavía, pero hey, uno. Lo siento. Paz había comenzado a investigar más allá del caso inicial. Descubrió que Ricardo Solís había sido contable de una empresa de importación. Hombre ordenado, sin antecedentes, vecinos que lo describían como distante pero correcto. Magdalena había sido maestra de piano. Daba clases en su casa a niños del vecindario. Varios de esos niños, ahora adultos de 40 y tantos años, aún recordaban a la señora Solís con vaga incomodidad. Había algo raro en esa casa, dijo una de las testimoniantes, una mujer llamada Patricia Robles, que ahora vendía seguros. No puedo explicarlo exactamente, pero siempre hacía frío ahí, incluso en verano. Y la señora Solís tenía esta manera de mirarte, como si pudiera ver a través de ti. Las niñas eran extrañas también. Nunca jugaban con otros niños, nunca hablaban en clase, solo se miraban entre ellas, como si compartieran secretos que nadie más podía entender. An otro testimonio vino de un exalumno llamado Héctor Campos. Una vez vi algo raro. Estaba esperando mi turno para la clase de piano, sentado en el pasillo, y vi a las 2 niñas en su habitación. Estaban paradas frente al espejo, muy quietas, solo mirándose. No sé cuánto tiempo estuve observando. Tal vez 5 minutos, tal vez más. No se movieron ni una sola vez. Era como si estuvieran hipnotizadas o muertas, pero de pie. Los relatos comenzaron a acumularse, cada uno añadiendo una capa más de extrañeza al caso. Una vecina que juraba haber visto luces en la casa Solís a medianoche, meses después de la desaparición, cuando se suponía que estaba vacía y sellada por la policía. Otro vecino que aseguraba haber escuchado música de piano a las 3 de la mañana, semanas antes de que la familia desapareciera. Una melodía que no reconocía pero que le había provocado pesadillas. En Paz compartía todo esto con Marcelo durante sus visitas cada vez más frecuentes. Era como si necesitara un confidente, alguien que escuchara sus teorías que se volvían progresivamente más oscuras. «Hay algo que no te dije», confesó Paz una noche lluviosa de mediados de diciembre, cuando estaban sentados en la recepción con la única iluminación de una lámpara de escritorio. «Encontramos algo más en la habitación 14, algo que los técnicos no pudieron explicar». «¿Qué?» «Polvo, mucho polvo, pero no polvo común. Lo enviamos a analizar. ¿Sabes de qué estaba compuesto? Principalmente piel humana muerta. Décadas de piel humana muerta. Como si alguien hubiera estado descomponiéndose muy lentamente en esa habitación durante años. Pero ustedes la limpian regularmente, ¿no?» Elena asintió, su rostro pálido,
cada semana, a veces más seguido. Entonces, no tiene sentido, a menos que se detuvo, como si hablar en voz alta fuera a dar demasiado peso a lo imposible. A menos que ¿qué? Presionó Marcelo. A menos que ella estuviera ahí. Todo el tiempo. Esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Pero algo pasó el 17 de noviembre. Algo se completó o se activó o lo que sea. Y ella simplemente desapareció. Igual que hace 20 años, la conversación derivó hacia teorías que rozaban lo paranormal. Algo que 3 meses atrás Marcelo habría descartado con una risa. Pero ahora, después de las noches sin dormir, después de los sueños con el vestido rojo, después de los pasos que seguía escuchando en el tercer piso cuando revisaba cada habitación y encontraba todo vacío, ya no estaba tan seguro de que era posible y que no. ¿Y si Vera Solís nunca desapareció realmente? Especuló Paz, su voz bajando a un susurro conspirador. ¿Y si de alguna manera quedó atrapada? ¿Y si cada cierto tiempo intenta salir? Estás hablando de fantasmas. Estoy hablando de algo que no comprendo. Llámalo como quieras. En esa noche, después de que Paz se fuera, Marcelo no pudo resistir la tentación. Subió las escaleras con una linterna y su llave maestra. Se paró frente a la puerta de la habitación 14. La cinta amarilla seguía ahí, pero estaba suelta en un extremo, moviéndose suavemente con una corriente de aire que no tenía origen identificable. Abrió la puerta. La habitación estaba exactamente como la habían dejado los técnicos forenses. Polvos para huellas en las superficies, marcas de cinta adhesiva en las paredes donde habían tomado muestras. El olor químico de luminol aún perceptible en el aire, pero había algo más. Ese perfume dulzón, muy tenue, casi imperceptible, pero definitivamente ahí. Marcelo encendió la luz del techo. Nada fuera de lo común. Inspeccionó el baño, vacío. Abrió el armario. Las 3 perchas de alambre tintinearon suavemente. Miró debajo de la cama. Polvo. Solo polvo. Estaba a punto de irse cuando lo vio en la mesita de noche, donde los técnicos habían dejado todo limpio después de tomar muestras. Había algo que no estaba antes. Una colilla de cigarrillo reciente. El filtro manchado con pintalabios rojo. Marcelo sintió que su corazón se detenía por un latido completo. Extendió la mano temblorosa y la recogió. Estaba fría, pero no seca, como si alguien la hubiera fumado hace horas. No días. Salió de la habitación caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos a la cama vacía, y cerró la puerta con llave. Bajó las escaleras casi corriendo. En la recepción, guardó la colilla en una bolsa de plástico con manos temblorosas. La colocó en el cajón del escritorio. Bajo el libro de registro. No le diría a Paz no todavía, porque decirle implicaría admitir que algo imposible estaba ocurriendo. Y Marcelo aún no estaba listo para esa conversación, ni siquiera consigo mismo. Pero esa noche, acostado junto a Elena, que dormía inquieta, Marcelo permaneció despierto hasta el amanecer, escuchando cada crujido del edificio antiguo, esperando oír pasos que sabía que no vendrían, pero que también sabía que estaban ahí, en algún plano de realidad que su mente se negaba a aceptar. En la oscuridad de su habitación, podía jurar que olía a perfume dulzón, mezclándose con el aroma de cigarrillos sin filtro. Y en el tercer piso, en la habitación 14, detrás de la puerta cerrada y la cinta amarilla, algo esperaba, o alguien, con una paciencia que solo los muertos o los olvidados pueden poseer. El 18 de diciembre llegó con una noticia que cambiaría el rumbo de la investigación. El detective Paz llamó a Marcelo temprano por la mañana, su voz tensa con una emoción contenida. Encontramos a alguien. ¿Necesitas venir a la comisaría ahora? Marcelo condujo bajo un cielo encapotado que amenazaba nieve. La temperatura había caído bruscamente durante la noche, convirtiendo la ciudad en una cámara frigorífica. Sus manos temblaban sobre el volante, pero no por el frío. En la comisaría, Paz lo esperaba junto a una mujer. Mayo R. Debía tener 70 años, tal vez más, con cabello completamente blanco recogido en un moño bajo. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, porosos
hoyos, de un verde pálido casi transparente. Mantenían una claridad inquietante. Marcelo Santini. Ella es Dorotea Linares. Fue la vecina de los Solís en 1967. A la mujer extendió una mano huesuda. Su apretón era sorprendentemente firme. He estado siguiendo el caso en los periódicos, dijo con voz rasposa pero clara. Cuando leí sobre el vestido rojo, supe que tenía que venir. ¿El vestido?, preguntó Marcelo. Siéntense, invitó Paz, señalando su oficina. Una vez acomodados, Dorotea comenzó a hablar. Su relato emergió lentamente, como agua de un pozo profundo. Yo vivía en la casa de al lado de los Solís. Mi dormitorio compartía pared con el de las niñas. Durante años, escuché cosas, llantos nocturnos, conversaciones en susurros y música de piano a horas extrañas. Pero lo que nunca olvidé fue el vestido. Ann hizo una pausa, sus manos entrecruzadas sobre el regazo con fuerza suficiente para que los nudillos se pusieran blancos. Magdalena Solís tenía un vestido rojo. Lo vi solo una vez, colgado en su ventana para ventilarlo. Era hermoso, de otra época. Me dijo que había sido de su madre, que había muerto cuando ella era niña. Decía que era su posesión más preciada, que cuando lo usaba se sentía completa. Y urgió Paz. El día que desaparecieron, fui a su casa por la tarde. Tenía una llave que Magdalena me había dado para emergencias. La puerta principal estaba abierta, como dijo Ricardo después. Pero antes de que él llegara, antes de que llamara a la policía, yo entré. Necesitaba saber que estaban bien, que no había pasado nada terrible. En su voz se quebró levemente. Subí a su habitación. La cama estaba hecha, la ropa doblada, como se reportó después. Pero en el armario, colgado en el mismo lugar donde siempre estaba, vi el vestido rojo. Solo que no estaba vacío. Marcelo sintió que el aire de la oficina se espesaba. ¿Qué quiere decir? Había algo dentro, una forma, como si alguien lo estuviera usando. Pero cuando me acerqué, no había nadie. El vestido colgaba ahí, completamente lleno de aire, o de nada, o de algo que no puedo nombrar. Y olían, Dios santo, cómo olía, a perfume dulce, y a algo más. Algo como tierra mojada y flores muertas. Se lo dijiste a la policía, Lowenthal. Pero cuando llegaron, el vestido había desaparecido. Busqué en todos los armarios, en toda la casa. No, pensaron que estaba histérica, que había imaginado cosas por el shock. Ricardo Solís juró que Magdalena llevaba puesto ese vestido cuando se fue de casa esa mañana, aunque él no la vio irse, y sin el vestido como evidencia, sin nada que respaldara mi historia. Simplemente me descartaron como una vecina entrometida. Con demasiada imaginación, Dorotea sacó un pañuelo arrugado y se secó los ojos. Aunque no había lágrimas visibles, durante 20 años he vivido con esa imagen, el vestido rojo lleno de nada. Y ahora escucho que apareció en su hostal, que una mujer lo usaba, que desapareció igual que ellas. No es coincidencia, no puede serlo. Paz tenía los codos apoyados en el escritorio, los dedos entrelazados bajo su barbilla. ¿Recuerda algo más de ese día? ¿Cualquier detalle? Había un olor a cigarrillo. Magdalena no fumaba. Ricardo tampoco. Pero toda la casa olía a humo de tabaco. Wine, la coquina, sobre la mesa había una fotografía, la misma que encontraron en su hostal. Señor Santini, las dos niñas en el columpio, Magdalena detrás. Pero esa fotografía tenía algo escrito al reverso que decía. No llegué a leerlo completo, solo alcancé a ver 2 palabras antes de que llegara Ricardo. El regreso. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ventilador pareció detenerse. En Paz finalmente habló. ¿Y nunca se preguntó a dónde fueron? Sí. ¿Planearon desaparecer? Me lo pregunté durante años. Pero aquí está la cosa. Una semana antes de que desaparecieran, vi a Magdalena en su jardín. Era tarde, casi medianoche. Yo no podía dormir y miré por la ventana. Ella estaba parada entre los rosales,
con un camisón blanco, mirando su propia casa, solo mirando, completamente inmóvil. Me asustó tanto que cerré la cortina, pero antes de hacerlo, justo antes, ella giró la cabeza y me miró directamente. Why sonrió? La sonrisa más triste que he visto en mi vida. ¿Le dijiste algo al día siguiente? Lowenthal. Fui a su casa, pero cuando abrió la puerta, me miró como si nunca me hubiera visto antes. Me preguntó si necesitaba algo. Le recordé que éramos vecinas desde hacía 5 años. Ella solo asintió educadamente y cerró la puerta, como si no me conociera en absoluto. Dorotea se puso de pie con esfuerzo. No sé qué está pasando, detective, pero sea lo que sea, comenzó hace 20 años en esa casa, y el vestido rojo es la clave. Siempre lo fue. Después de que Dorotea se fuera, Paz y Marcelo se quedaron sentados en la oficina, procesando lo que habían escuchado. La historia había pasado de ser un misterio policial a algo más profundo, más oscuro, algo que desafiaba explicaciones racionales. Hay más, dijo Paz, sacando otro expediente de su escritorio. Hice que revisaran los registros de defunciones del área, buscando cualquier conexión con el nombre Solís o con las fechas relevantes. Abrió el expediente. Dentro había un certificado de defunción amarillento. Carmela Soles, madre de Magdalena. Murió en 1942. A Magdalena tenía solo 8 años. La causa de muerte oficial fue neumonía, pero el médico que firmó el certificado añadió una nota al margen. Decían síntomas inconsistentes con diagnóstico. Paciente se deterioró de manera inusual. Presentaba comportamiento errático días antes del fallecimiento. Hablaba de regresar constantemente. Marcelo sintió un escalofrío recorrerle la columna. El regreso. Exacto, la misma frase que Dorotea vio en la fotografía. Y aquí está lo realmente perturbador. Carmela Solís murió el 17 de noviembre, la misma fecha en que Vera Solís se registró en tu hostal. Los números comenzaban a formar un patrón demasiado preciso para ser coincidencia. Marcelo sacó su celular y buscó en su calendario. La familia desapareció el 15 de agosto de 1967. Vera se registró el 17 de noviembre 1987, 20 años después, y Carmela murió el 17 de noviembre de 1942, 25 años antes de que la familia desapareciera. Paz extendió una hoja donde había dibujado una línea temporal a 1942, 17 de noviembre, muerte de Carmela Sol, ISUNO 967-15 de agosto, desaparición de la familia Sol, ISUNO 987-17 de noviembre, aparición de Vera en el hostal 14. Hay un ciclo, murmuró Marcelo, algo que se repite. ¿Pero qué? Why Porche? No tenían respuestas, solo más preguntas que se multiplicaban como bacterias en una placa de Petri. Esa tarde, Marcelo regresó al hostal 14 con un peso nuevo en el pecho. Le contó todo a Elena, quien escuchó con creciente palidez. Cuando terminó, ella simplemente dijo: tenemos que vender este lugar. Nadie lo comprará. No después de lo que pasó. Entonces, lo cerramos. Comenzamos de nuevo en otro lado, pero ambos sabían que no era tan simple. La habitación 14 los había atrapado tanto como había atrapado a Vera Solís o a quien fuera que se hizo pasar por ella en esa noche. Marcelo tomó una decisión. Esperó a que Elena se durmiera. Tomó su linterna y su llave maestra y subió nuevamente al 3er piso, pero esta vez no se detuvo en la puerta de la habitación 14. La abrió, entró y cerró detrás de sí. Se sentó en la cama, en el mismo lugar donde imaginaba que Vera se había sentado aquella primera noche. La habitación estaba fría, mucho más fría que el resto del edificio. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor. Si estás aquí, dijo en voz alta, sintiéndose ridículo pero necesitando hacerlo. Necesito entender. ¿Qué quieres? ¿Por qué?
Viniste, el goteo del grifo, el viento contra la ventana. Sé que estás aquí. Puedo sentirlo. He podido sentirlo desde que te fuiste, o desde que desapareciste, o lo que sea que pasó. A nada Marcelo cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio el vestido rojo. Lo vio moverse como si lo llevara puesto un cuerpo invisible. Lo vio colgar en el armario, esperando, siempre esperando, el regreso. Murmuró: ¿regresar? ¿De dónde? ¿Regresar a qué? Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. No podía identificar qué exactamente, pero la atmósfera de la habitación se sentía diferente. Danza, más consciente en el espejo del armario, apenas visible en la penumbra, vio un reflejo que no era el suyo. Una figura vestida de rojo, parada detrás de él. Giró bruscamente. No había nadie. Miró de nuevo al espejo. La figura seguía ahí. Su rostro oculto en sombras, pero podía ver el vestido rojo. Cada pliegue perfectamente definido. Verá. Susurró a la figura. En el espejo no se movió, pero lentamente, muy lentamente, levantó una mano. El movimiento era deliberado, casi ceremonial, y señaló hacia la cama. Marcelo miró hacia donde indicaba. En la colcha azul, donde antes no había nada, ahora yacía la fotografía. Las dos niñas sonrientes. La mujer borrosa detrás la recogió con manos temblorosas. Le dio la vuelta. En el reverso, con la misma caligrafía elegante del libro de registro, había una frase escrita con tinta roja que parecía fresca. Algunas puertas solo se abren desde adentro. Cuando levantó la vista hacia el espejo, el reflejo había desaparecido. Estaba solo en la habitación, pero el aire aún vibraba con presencia, como el eco de una campana recién tocada. Marcelo salió de la habitación, caminando hacia atrás, la fotografía apretada contra su pecho. No cerró la puerta con llave. Algo le decía que ya no importaba, que la cerradura física era irrelevante cuando había otras puertas, otras fronteras, que se habían abierto en el Hostal 14. Bajó las escaleras y fue directamente al teléfono. Marcó el número de Paz, sin importarle que fueran las 2 de la mañana. «Necesito que vengas», dijo cuando el detective contestó con voz adormilada. Ahora encontré algo, y creo que finalmente entiendo qué está pasando». «¿Qué encontraste?» «La verdad», respondió Marcelo, mirando la fotografía donde las niñas sonreían con inocencia que nunca recuperarían, o al menos el principio de ella. El detective Paz llegó al Hostal 14 a las 3 de la madrugada con ojeras profundas y aliento a café instantáneo. Marcelo lo esperaba en la recepción con todas las luces encendidas, como si la iluminación pudiera mantener a raya lo que fuera que habitaba en las sombras del edificio. Le mostró la fotografía con la inscripción al reverso. Paz la estudió durante largo rato, usando una lupa que sacó de su maletín. La tinta es reciente. Horas, tal vez. La caligrafía coincide con la del registro. Isala, o algo que puede imitar su escritura. ¿Qué significa? Algunas puertas solo se abren desde adentro. Paz se quitó las gafas y se frotó los ojos. No lo sé, pero tengo una teoría, y no te va a gustar. Anse se sirvió café del termo que había traído consigo y se acomodó en el sillón de la recepción. He estado investigando más allá de los registros policiales, archivos de hospitales psiquiátricos, registros de la iglesia, testimonios orales de gente que vivió en ese vecindario, y encontré algo que nunca llegó al expediente oficial porque nadie le dio importancia. Sacó su libreta, pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. 3 meses antes de que la familia desapareciera, Magdalena Solís llevó a sus hijas al hospital. Carmen, la mayor, había intentado suicidarse, 8 años, y había intentado ahorcarse con la cuerda de saltar. Los médicos lo catalogaron como accidente durante el juego, pero una enfermera, ya jubilada, me contó otra versión. Dijo que Carmen no parecía una niña cuando llegó, que la miraba de una forma que le heló la sangre, y que cuando le preguntaron por qué había hecho eso,
Carmen respondió. Anne estaba practicando. Para cuando llegue el momento, Marcelo sintió que su estómago se contraía. ¿Practicando? ¿Para qué? No lo explicó. Magdalena se la llevó esa misma noche, contra consejo médico. Firmó un documento liberando al hospital de responsabilidad y desapareció con sus hijas. Y 3 meses después, las 3 se esfumaron. ¿Crees que Magdalena las mató? No, creo que algo peor ocurrió. Creo que encontraron una manera de irse, no de morir, sino de irse a algún lugar entre estar vivas y estar muertas. Un lugar donde el tiempo funciona diferente, donde las puertas solo se abren desde adentro. Era absurdo, delirante, pero mientras Paz hablaba, Marcelo recordó el reflejo en el espejo, la figura en el vestido rojo, la sensación de presencia consciente en la habitación 14, el vestido, dijo Marcelo. Isel, la forma en que pueden regresar. Exacto. Por eso Dorotea lo vio lleno de nada, porque Magdalena estaba ahí, pero no completamente. Y por eso apareció en tu hostal 20 años después, porque Vera está intentando hacer lo mismo, al regresar Anne, pero solo parcialmente. Solo lo suficiente ¿para qué? Para atraer a las otras, para completar lo que comenzaron. El silencio que siguió fue roto solo por el tic-tac del reloj de pared, cada segundo cayendo como una gota de agua en un estanque infinitamente profundo. Paz guardó su libreta. Necesito volver al archivo. Hay algo más que necesito verificar. Mientras tanto, no entres a esa habitación. No importa lo que escuches, lo que veas, lo que sientas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Marcelo asintió, pero ambos sabían que era una promesa vacía. La habitación 14 los había reclamado a todos, a Vera, a Marcelo, a Paz, incluso a Elena, que fingía dormir en la planta baja, pero que Marcelo sabía que permanecía despierta, escuchando los crujidos del edificio antiguo. Los días previos a Navidad pasaron en una bruma de insomnio y obsesión. Paz prácticamente vivía en los archivos municipales, excavando cada documento relacionado con la familia Solís. Marcelo comenzó a llevar un diario donde anotaba cada sonido extraño, cada olor a perfume dulzón, cada momento en que las luces parpadeaban sin razón aparente. Elena dejó de subir al 3er piso completamente. Las habitaciones permanecían sucias, las camas sin hacer. Los pocos huéspedes que quedaban comenzaron a quejarse, pero ninguno se iba. Era como si el hostal 14 ejerciera una gravedad extraña, manteniendo a todos orbitando alrededor de la habitación 14. El 23 de diciembre, Paz hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Llegó corriendo al hostal a las 11 de la noche, con un expediente bajo el brazo y expresión de triunfo mezclada con horror. Lo encontré el patrón completo. Desplegó documentos sobre el mostrador de recepción. Eran registros de defunciones, actas de nacimiento, certificados de matrimonio, todos conectados por líneas trazadas con marcador rojo. La familia Solís no comenzó con Carmela. Viene de mucho más atrás. Miran. Señaló la parte superior del árbol genealógico que había construido. Aquí, 1917 Anne, Sor Teresa Solís, monja de clausura, murió en su celda el 17 de noviembre. Las otras monjas reportaron que había estado actuando extrañamente durante semana. Hablaba con personas invisibles, escribía cartas a alguien llamado Las Niñas que Vendrán. Su último registro en el diario del convento dice: hoy abriré la puerta. Hoy regresaré a buscarlas. Movió el dedo hacia abajo. Sor Teresa tuvo una hija antes de entrar al convento, ilegítima, dada en adopción. Esa niña fue Carmela Solís, abuela de Vera. Carmela murió el 17 de noviembre de 1942. Hablando de regresar, su hija, Magdalena, desapareció con sus nietas el 15 de agosto de 1967. Y ahora, 20 años después, Vera aparece en tu hostal, en la fecha exacta en que su bisabuela y su abuela murieron o desaparecieron. El 17 de noviembre es el día en que se abre la puerta. No entiendo cómo o por qué,
pero cada generación de mujeres Solís ha estado intentando cruzarla. Algunas mueren en el intento, otras desaparecen, pero todas lo intentan, como si hubiera algo del otro lado que las llama, algo que prometieron recuperar o algo que prometieron devolver en paz. Sacó un último documento, era una carta amarillenta y frágil, escrita en caligrafía antigua. Esto lo encontré en los archivos del convento. Es de Sor Teresa, escrita días antes de morir. Escucha, las veo en mis sueños. Mis hijas que aún no nacen, mis nietas del futuro, están atrapadas en un lugar sin luz ni oscuridad, sin tiempo ni espacio. Gritan sin voz, lloran sin lágrimas, y yo soy la única que puede abrir la puerta desde este lado. Pero para hacerlo, debo dejar de ser, debo convertirme en el umbral mismo. El vestido rojo que mi madre me dio antes de morir será la llave. En él tejió sus propias penas, y yo he tejido las mías, y quien lo use después seguirá tejiendo, generación tras generación, hasta que la puerta se abra completamente y podamos regresar todas juntas a un tiempo antes del dolor. Marcelo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Están construyendo algo, un camino en una manera de regresar al pasado y cambiarlo, o una manera de escapar del presente para siempre, añadió Paz. El vestido es el recipiente. Cada mujer que lo usa añade su propia esencia, su propio sufrimiento. Y cuando finalmente se complete, cuando suficientes generaciones hayan pasado a través de él, la puerta se abrirá completamente. ¿Y entonces qué? Entonces, todas regresan. Sor Teresa, Carmela, Magdalena, Carmen, Vera, han todas simultáneamente, o algo que no somos capaces de comprender, porque nuestras mentes no están diseñadas para procesar ese tipo de existencia. Elena había bajado de su habitación, atraída por las voces. Escuchó la última parte de la conversación. Tienen que quemar el vestido, dijo simplemente. Sí, Isla Lave, destrúyanlo. No podemos, respondió Paz. Está en custodia policial, catalogado como evidencia, sellado en una bolsa en el almacén del departamento. ¿Seguro?, preguntó Marcelo. Paz palideció, sacó su teléfono y marcó rápidamente. La conversación fue breve. Cuando colgó, su mano temblaba, desapareció. Alguien entró al almacén de evidencias hace 3 días. No hay registro de quién. Las cámaras de seguridad estaban desconectadas. El vestido ya no está. Los 3 se miraron. La misma conclusión les llegó simultáneamente. Marcelo fue el primero en hablar. Está aquí, en la habitación 14. No podemos saberlo con certeza, pero sí Sevion. Todos lo sabían. El vestido rojo había regresado a casa, y con él, lo que fuera que llevaba tejido en cada fibra de seda carmesí. Subieron las escaleras juntos, los 3, como soldados marchando hacia una batalla que no sabían cómo pelear. El pasillo del 3er piso estaba oscuro. Las bombillas habían dejado de funcionar durante la última semana, sin explicación técnica. Usaron linternas que proyectaban círculos temblorosos de luz contra las paredes. La puerta de la habitación 14 estaba abierta. Paz desenfundó su arma, más por reflejo que por creer que serviría de algo. Entraron en el vestido rojo, colgaba en el armario, exactamente donde había estado la primera noche, pero ahora brillaba con luz propia, un resplandor suave y pulsante que latía como un corazón. En la cama, dispuestos con cuidado ceremonial, había objetos que no estaban antes. Fotografías descoloridas de todas las mujeres Solís a través de generaciones. Una caja de cerillas antigua con el escudo del convento. Un rosario de cuentas negras. Y una carta doblada con caligrafía que todos reconocieron. Paz tomó la carta con manos enguantadas. La desplegó. Estaba dirigida a quien deba cerrar la puerta. Perdonen nuestro egoísmo. Perdonen nuestro deseo de escapar. Cada una de nosotras sufrió a su manera. Sor Teresa
violada antes de tomar los hábitos, Carmela, golpeada por un marido que la culpaba de su propia miseria, Magdalena, vaciada por un matrimonio sin amor, Carmen y yo, niñas condenadas a repetir el ciclo. Todas buscamos la misma salida, un lugar donde el dolor no nos alcance. El vestido es nuestro barco, la habitación 14, nuestro puerto, y el 17 de noviembre, la marea que nos permite zarpar. Pero algo salió mal, la puerta se abrió, pero no lo suficiente. Quedamos atrapadas entre mundos, ni vivas, ni muertas, ni libres, ni prisionera. Y ahora, 20 años después, he regresado para intentarlo una vez más. Si fracaso nuevamente, vendrá otra en 20 años más. Y otra después, hasta que finalmente crucemos, o hasta que alguien tenga la misericordia de quemar el vestido y liberarnos de este limbo eterno. Vera Solís, 17 de noviembre de 1987. Elena fue la primera en romper el silencio. Tenemos que quemarlo, Ana, ahora. Espera, dijo Paz. Sí, lo quemamos. ¿Qué les pasa a ellas? ¿Las condenamos a estar atrapadas para siempre? Ya están atrapadas, replicó Marcelo. Y si no lo destruimos, esto continuará. Más sufrimiento, más puertas que se abren a lugares donde no deberíamos poder ir en paz. Miró el vestido. Bajo su luz pulsante, parecía respirar. Podía jurar que veía formas moviéndose dentro de la tela. Siluetas de mujeres superpuestas, todas intentando existir en el mismo espacio imposible. Hay una tercera opción, dijo finalmente. Dejamos el vestido aquí, sellamos la habitación, nadie entra nunca más, y ellas permanecen en su limbo, pero sin poder afectar a nadie más. ¿Y si encuentran otra manera de salir?, preguntó Elena. ¿Y si el vestido es solo una de muchas puertas? No tenían respuestas, solo elecciones imposibles. Finalmente, fue Marcelo quien actuó. Tomó el vestido del armario. Era pesado, mucho más de lo que debería ser, como si estuviera saturado de líquido invisible. Lo sostuvo frente a sí, en el tejido, bajo la luz de las linternas. Podía ver patrones que no habían estado ahí antes, o tal vez siempre habían estado, pero sus ojos no habían sabido verlos. Aaron Ross, docenas de rostros femeninos tejidos en la trama de la seda, cada uno con expresión de anhelo infinito. Voy a llevarlo afuera, dijo. Voy a prenderle fuego en el callejón, y cuando se convierta en cenizas, esto terminará, o comenzará algo peor, murmuró Pazan, pero no intentó detenerlo. Ninguno de los tres lo hizo, porque en el fondo, todos sabían que ya no importaba. La historia de las mujeres Solís había alcanzado su clímax inevitable, y ellos eran simplemente testigos del final, o del siguiente comienzo. A Marcelo bajó las escaleras, sosteniendo el vestido como se sostiene una reliquia sagrada o una bomba a punto de explotar. Elena y Paz lo siguieron en silencio procesional. Salieron al callejón trasero donde el viento nocturno soplaba con furia invernal. A Marcelo colocó el vestido en el suelo, sacó un encendedor de su bolsillo. La llama diminuta danzaba contra la oscuridad. Perdónenme, susurró. No sabía si hablaba con las mujeres Solís o con algún dios que pudiera estar observando. Ana acercó la llama al vestido. El fuego no prendió. El vestido simplemente absorbió la llama sin quemarse, como si estuviera hecho de material que había olvidado cómo ser destruido. A Marcelo intentó otra vez, y otra. Ampas sacó su propio encendedor. Elena encontró fósforos en su bolsillo. Intentaron los tres simultáneamente, sosteniendo las llamas contra la tela roja que simplemente las deglutía sin inmutarse. No se puede destruir, dijo Elena con voz ahogada. Es parte de ellas. No se puede quemar sin quemarlas a ellas también. Y entonces, como si respondiera a esas palabras, el vestido comenzó a moverse. Se desenrolló del suelo y se elevó, sosteniéndose vertical en el aire, sin soporte visible. Los brazos se extendieron en cruz, la falda se desplegó en círculo perfecto, y una voz habló, no de un lugar específico,
sino de todas partes simultáneamente. Era múltiple, joven y vieja, suave y áspera. Todas las voces de todas las mujeres. Solís, hablando al unísono. Gracias por intentarlo, pero algunos dolores están demasiado profundamente tejidos para ser quemados. Lo único que pedimos es que nos dejen intentar. Una vez, de la última vez, el 17 de noviembre del próximo ciclo. Y si fallamos entonces, prométanos que sellarán este lugar para siempre. El vestido se desvaneció. No cayó al suelo. Simplemente dejó de existir en esa dimensión, deslizándose de regreso hacia el lugar entre lugares, donde habitaban las mujeres Solís. Los tres se quedaron parados en el callejón vacío, mirando el espacio donde el vestido había estado. El viento seguía soplando. La ciudad seguía viva más allá de las paredes del Hostal 14 Pero algo fundamental había cambiado, como si el tejido de la realidad misma hubiera desarrollado una cicatriz invisible. A Marcelo miró su reloj. Eran las 4:17 de la madrugada del 24 de diciembre de 1987, en 20 años más, el 17 de noviembre de 2007. Las mujeres Solís intentarían cruzar la puerta una vez más, y alguien, en algún lugar, tendría que decidir nuevamente si ayudarlas, destruirlas, o simplemente mirar hacia otro lado mientras la historia se repetía en un ciclo interminable de sufrimiento y esperanza entrelazados. Pero esa sería la historia de otro. Por ahora, todo lo que podían hacer era cerrar la puerta de la habitación 14, colgar el cartel de no disponible y esperar que el tiempo sanara lo que ellos no habían podido resolver, aunque en el fondo todos sabían que algunos lugares permanecen abiertos para siempre, sin importar cuántas cerraduras se les pongan. Pasaron los años. El Hostal 14 continuó operando, aunque con una reputación que oscilaba entre lo morboso y lo místico. La habitación 14 nunca volvió a ser ocupada. Marcelo la selló permanentemente con argamasa y ladrillos, convirtiendo la puerta en una pared indistinguible del resto del pasillo. Pero en las noches de noviembre, especialmente cuando se acercaba el día 17, el personal de limpieza se negaba a subir al tercer piso. Decían que escuchaban pasos que olían perfume dulzón, mezclado con humo de tabaco, que las luces parpadeaban con un patrón que parecía demasiado deliberado para ser casual. Ana Elena dejó el hostal en 1988. Simplemente se fue una mañana, dejando una nota de 2 líneas. No puedo seguir viviendo con fantasmas. Perdóname, Marcelo. No intentó buscarla. Entendía algo. Testigos de lo imposible necesitan distancia para recordar cómo respirar. Normalmente el detective Ramiro Paz se retiró en 1995. Dedicó sus últimos años en el cuerpo a organizar meticulosamente el expediente Solís, que eventualmente ocupó 3 archivadores completos. Nunca cerró el caso oficialmente. En su último día, le entregó a Marcelo una copia de todos los documentos. Por si acaso, fue todo lo que dijo en 2007, el 17 de noviembre. Marcelo cerró el hostal por el día, envió a casa al personal, se sentó solo en la recepción con un termo de café y los expedientes de paz extendidos a su alrededor. Esperó. Las horas pasaron con lentitud cruel. Nada, ningún sonido extraño, ningún olor a perfume, ninguna presencia invisible en la medianoche. Cuando el reloj marcó el 18 de noviembre, Marcelo sintió algo que no había experimentado en 20 años. Alivio, o tal vez decepción. No estaba seguro. A las mujeres Solís no habían regresado, o habían regresado a algún lugar inaccesible para él. La puerta, si alguna vez había existido, permanecía cerrada, o finalmente se había abierto completamente, permitiéndoles cruzar hacia el destino que habían buscado durante más de un siglo. Marcelo nunca sabría cuál era la verdad, y eventualmente aprendió a vivir con esa incertidumbre. En 2014, vendió el Hostal 14
a una cadena hotelera que lo demolió para construir un edificio de apartamentos. Asistió el último día, viendo cómo las excavadoras desmontaban las paredes que había conocido durante más de 30 años. Cuando llegaron al tercer piso, cuando la pared de ladrillos que había sellado la habitación 14 cayó en una nube de polvo, Marcelo vio algo que lo hizo contener la respiración en el hueco donde había estado la habitación. En la pared que había permanecido oculta por casi 3 décadas, alguien había pintado algo. Era un mural hecho con pintura roja, que debería haberse descolorido, pero que brillaba como si estuviera recién aplicada. Era una mujer de vestido rojo, parada entre 2 niñas. No sonreían, pero no había tristeza en sus rostros, solo paz. Y detrás de ellas, apenas perceptible, se veían más figuras femeninas, generaciones de ellas, extendiéndose hacia atrás hasta desvanecerse en la pintura en la parte inferior del mural, con caligrafía que Marcelo reconoció inmediatamente. Había una frase final: algunas puertas se cierran solo cuando ya no las necesitas. El capataz de la demolición le gritó algo sobre si quería conservar el mural. Marcelo negó con la cabeza. Algunos recuerdos son mejores cuando se les permite convertirse en polvo. Vio como la excavadora pulverizaba el mural, los rostros de las mujeres Solís fragmentándose en escombros y memoria. Y cuando todo terminó, cuando el Hostal 14 no era más que un lote vacío, esperando renacer como otra cosa, Marcelo se fue sin mirar atrás. Vivió otros 8 años. Murió tranquilamente en su sueño una noche de noviembre. Aunque no el día 17, los médicos dijeron que fue paro cardíaco. Nadie notó que en su mesita de noche había una fotografía en 2 niñas sonrientes frente a un columpio, con una mujer borrosa detrás que parecía mirar directamente a la cámara, con expresión que podía ser paz, o promesa, o simple aceptación de lo inevitable. En el reverso de la fotografía, con tinta tan descolorida que era casi invisible, aún podían leerse 2 palabras: gracias. Finalmente, la fotografía desapareció cuando vinieron a limpiar el departamento. El empleado de la funeraria que la tomó juró después que se disolvió en sus manos como si estuviera hecha de ceniza, dejando solo un olor tenue a perfume dulzón y un recuerdo de algo rojo moviéndose en el borde de su visión. Pero eso podría haber sido simplemente imaginación, o el tipo de historia que la gente inventa cuando necesita dar sentido a lo que no tiene explicación. Lo único certero es que en el lugar donde alguna vez estuvo el Hostal 14, en el edificio de apartamentos que se construyó sobre sus cimientos, el apartamento que ocupa el espacio exacto donde solía estar la habitación 14, nunca ha podido ser alquilado por más de 3 meses seguidos. A la gente se va sin dar explicaciones, o dan explicaciones que no explican nada. Se sentían observados, escuchaban susurros en idiomas que no reconocían, soñaban con mujeres de vestido rojo que les pedían que abrieran puertas que no existían. El edificio ha bajado el alquiler de ese apartamento 3 veces. Actualmente está vacío, y lo ha estado durante 16 meses. Y cada 17 de noviembre, el guardia de seguridad nocturno hace su ronda evitando cuidadosamente el tercer piso. No por órdenes específicas, sino porque hay lugares que aprenden a ser evitados por instinto, sin necesidad de que nadie explique por qué. En algunas historias no terminan. Simplemente aprenden a respirar más despacio, esperando el momento en que alguien más las necesite, o las escuche, o las deje salir. Y en algún lugar, entre el recuerdo y el olvido, entre la esperanza y la desesperación, entre estar aquí y estar en ninguna parte, las mujeres Solís continúan tejiendo su historia en fibras de tiempo y sufrimiento, creando un vestido que tal vez algún día alguien termine de usar, ¿no? Tal vez ya lo usaron y simplemente cruzaron hacia el silencio, donde todas las historias eventualmente descansan. No lo sabemos, no podemos saberlo, y quizás esa sea la única verdad que importa, que algunos misterios existen no para ser resueltos, sino para recordarnos que hay fronteras en nuestro entendimiento que es mejor dejar sin cruzar en él.
viento sopla diferente cerca de lo que alguna vez fue el Hostal 14. Los taxistas evitan pasar por ahí de noche. Los perros callejeros mantienen distancia. Y muy ocasionalmente, cuando la luz cae de cierta manera, a través de ciertas ventanas, a ciertas horas, alguien jura ver un destello rojo moviéndose en el tercer piso del edificio que se levanta sobre el cementerio de un lugar que albergó a fantasmas antes de comprender que los fantasmas no son los que se fueron, sino los que se quedaron intentando explicar lo inexplicable, y con eso, la historia del Hostal 14 y la Dama de Rojo se convierte en leyenda urbana, en advertencia murmurada, en cuento para asustar o consolar dependiendo de quién lo cuente y por qué, pero en los archivos de la comisaría, en un sótano donde nadie va porque los sistemas de iluminación fallan constantemente, el expediente Solís permanece abierto y cada tantos años alguien añade una nota, una llamada anónima sobre una mujer de vestido rojo, vista en noviembre. Un reporte de persona desaparecida cuya descripción coincide vagamente con las fotografías amarillentas de Vera, o Carmen, o Magdalena. Nunca suficiente para reabrir el caso oficialmente, pero suficiente para que el expediente nunca sea archivado permanentemente, porque algunos archivos, como algunas puertas, están destinados a permanecer entreabiertos, en siempre esperando, y en el silencio entre la espera y el olvido. El vestido rojo cuelga en un armario que no existe en una habitación que fue sellada hace décadas, moviéndose suavemente con una brisa que sopla desde ningún lugar hacia ninguna parte, o tal vez desde todas partes hacia el único lugar que importa, el espacio entre un latido y el siguiente, donde lo imposible aprende a respirar.